Me llamo Elena y tengo 22 años. El mensaje llegó justo cuando me estaba ajustando el birrete antes de subir al escenario. Al final vamos a ver el partido de Tomás. Las graduaciones son un tostón. Tú te apañas sola, hija. Mamá. Me quedé mirando el móvil mientras cientos de familias vitoreaban a mi alrededor. 5 años compaginando 3 trabajos, viviendo a base de fideos instantáneos y, de alguna manera, manteniendo una nota media de sobresaliente, y ni un solo miembro de mi familia se molestó en venir. Guardé el teléfono, subí al escenario sola y tomé una decisión que lo cambiaría todo. Querían que me apañara sola. Muy bien. A partir de ahora, me las apañaría sola para siempre. ¿Desde dónde nos ven hoy? Dejen su ubicación en los comentarios y denle a me gusta si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia. Sin duda querrán ver qué pasó después. Me di cuenta de la ironía. Yo me graduaba en administración de empresas, mientras mi familia veía a mi hermano de 19 años chutar un balón. Obviamente, Tomás era más importante que mi carrera, pero ¿cuándo no lo ha sido? Estaba acostumbrada a sus desplantes, pero esta vez fue distinto. Hoy era mi día, mi único día. Recogí el diploma con una sonrisa radiante, estreché la mano del decano y posé para el fotógrafo como si tuviera algo importante que hacer después, como si alguien me estuviera esperando. Recibí aplausos educados de desconocidos que sentían lástima por la chica que iba sola. ¡Qué generosos! Tras la ceremonia, me senté en mi viejo Seat Ibiza abollado en el aparcamiento, todavía con la beca y el birrete puestos, viendo a las familias celebrar. Los García se hacían fotos en la fuente, los Martínez tenían globos y todo un séquito. Incluso aquel chico raro de mi clase de estadística tenía a su abuela allí llorando de alegría. Saqué el móvil e hice algo que nunca había hecho. Me hice un selfie. Solo yo con el birrete y la sonrisa más forzada posible. La publiqué con el texto. Ya lo he conseguido, y esperé. 15 minutos después, tenía me gustas de amigos y profesores. Nada de mi familia, ni siquiera de mi padre. Impactante, ¿verdad? Fue entonces cuando comprendí algo que debí ver hace años. No los necesitaba. Había terminado la carrera sin su ayuda. Había trabajado de canguro, de camarera, y de todo lo que salía para pagarme los estudios, autoconvenciéndome de que su aprobación haría que el esfuerzo valiera la pena. Pero allí sentada, sentí algo inesperado, alivio. Conduje de vuelta a casa, ese piso apretado en un pueblo cerca de Salamanca, donde crecí siendo la responsable, la silenciosa, la que siempre encontraba soluciones. Oía la celebración antes de abrir la puerta. Parece que Tomás había marcado un gol tan espectacular que merecía tarta y quizás regalos, porque así es como funciona la familia Pardo. Celebramos con Tomás. Qué bien se vive siendo el favorito. ¿Cómo ha ido? Preguntó mi madre al entrar yo en la cocina, sin siquiera levantar la vista del cuchillo con el que cortaba la tarta. ¿El qué? Repetí. ¿Tu graduación? Me quedé allí, con el diploma en la mano. Ah, ya sabes, un tostón, como dijiste. Mi padre entró con Tomás, ambos con la camiseta del equipo. Hola, Elena, ¿qué tal? Bien. Me estaba volviendo experta en respuestas de una sola palabra. Tomás, al menos, reconoció lo ocurrido. Felicidades, hermana. Siento que nos lo perdiéramos. Pero hoy venían ojeadores. El entrenador dijo que era el partido más importante de la temporada. Asentí como si fuera lógico que mi carrera universitaria fuera secundaria frente a un partido de regional. No te pongas dramática, Elena, suspiró mamá. Ya tendrás otras graduaciones. ¿Otras graduaciones? Sí, mamá. Voy a coleccionar títulos como si fueran cromos de fútbol. Esa noche, sentada en mi cuarto, que en realidad era ya más un trastero que una habitación, hice una lista. Una lista de cada cumpleaños que olvidaron, cada logro que ignoraron, cada vez que fui invisible porque Tomás necesitaba algo. La lista era más larga de lo que pensaba. Al final de la página escribí, Elena Pardo ha muerto hoy. Mirando atrás, debí verlo venir cuando cumplí 8 años y olvidaron mi regalo. No olvidaron mi cumpleaños, eso vendría después, solo el regalo. Al día siguiente, mamá me dio un billete de 20 euros y me dijo, cómprate algo tú misma, cariño. Incluso con 8 años, supe que las familias normales no funcionaban así, pero al menos aprendí a comprar sola pronto. Esa sensación de abandono empezó temprano. Yo tenía 3 años cuando nació Tomás. De repente pasé a ser la hermana mayor que podía ayudar. La ayuda se convirtió en responsabilidad, luego en expectativa, y finalmente en negligencia total, porque yo sabía cuidarme sola. A los 10 años, organicé mi propia fiesta de cumpleaños, mandé las invitaciones, compré la decoración con mis ahorros, y horneé mi propio bizcocho, porque mamá estaba liada con el calendario de partidos de Tomás. Vinieron 5 niños. Fue divertido, pero recuerdo pensar que era raro tener que planear mi propia fiesta.
Qué tonta fui, esperando que participaran. En el instituto, ya era una maestra del invisibilismo. No por pena, sino por supervivencia. Sacaba buenas notas, no daba problemas, y me convencí de que si lo hacía todo bien, acabarían dándose cuenta. Pero no. Las navidades de mis 14 años, vi los regalos bajo el árbol. Tomás tenía una montaña digna de un escaparate de El Corte Inglés. Mis padres se regalaron cosas entre ellos. Incluso el perro Buddy tenía un juguete. Mi nombre solo aparecía en una tarjeta regalo de una tienda de ropa, sin envolver, metida en un sobre. Pensamos que preferirías elegir tú, explicó papá al ver mi cara. Los adolescentes sois muy tiquismiquis. Sonreí y di las gracias, porque era lo que una buena hija debía hacer. Pero esa misma semana empecé a trabajar cuidando niños, no por el dinero, sino para huir de esa realidad. Otras familias hablaban entre ellas en la cena. Qué concepto tan extraño. En bachillerato alcancé mi máximo esplendor como el fantasma de la familia. Estaba en el consejo escolar, tenía matrículas de honor, y trabajaba en una cafetería del centro. Ahorré para la universidad porque pronto entendí que nadie más iba a pagarla. Mamá decía que ayudarían en lo que pudieran, pero curiosamente, las botas nuevas de Tomás o sus viajes para torneos siempre eran más urgentes que mi fondo universitario. Increíble cómo funcionan las prioridades. En segundo de bachillerato, me dieron una mención de honor. Llegué a casa ilusionada por contarlo, pero estaban en crisis porque a Tomás lo habían sancionado por saltarse clases. El honor académico quedó eclipsado por el miedo a que no pudiera jugar el domingo. Fui a la graduación del instituto con amigos y ni volví a mencionar el tema. ¿Para qué competir con el show de Tomás? Se volvió una rutina que ni siquiera notaba. Sus necesidades dictaban las cenas, sus partidos los planes del fin de semana, sus visitas a facultades eran viajes familiares mientras yo buscaba becas online en mi cuarto trastero. Cuando me aceptaron en la Universidad de Madrid, dejé la carta en la encimera. Pasó allí 3 días hasta que mamá la vio. «Ah, qué bien, hija. ¿Ya has mirado lo del dinero?» Lo tenía todo mirado. Becas, préstamos y un plan para trabajar mientras estudiaba. Sí, me apaño sola. Estupendo. Eres tan independiente. Si me dieran 1 euro por cada vez que escuché esa frase, me habría pagado la carrera al contado. Era su excusa para todo, para olvidar mis cumpleaños, mis eventos escolares y mis planes. Qué conveniente les resultaba mi independencia. Lo peor no era la indiferencia, sino ver la diferencia con Tomás. Si él fallaba en matemáticas, le ponían profesor particular. Si yo fallaba en cálculo, me buscaba la vida. Si él quería zapatillas, aparecían por arte de magia. Si yo necesitaba un traje para mi primera entrevista, ahorraba meses. Aprendí a celebrar mis éxitos sola y a consolarme sola. Me volví autosuficiente por obligación, y ellos me felicitaban como si fuera una elección. La única que me entendía era mi abuela Matilde, la madre de mi madre. Murió cuando yo tenía 16 años, pero recuerdo que ella sí preguntaba por mi día, recordaba mis platos favoritos y nunca olvidaba una tarjeta. Decía que yo tenía sus mismos ojos y su misma determinación. «Harás algo grande, Elena Moreno», me decía, usando su apellido. Acuérdate de mis palabras. Al final de la carrera, yo era básicamente una inquilina educada que compartía apellido con ellos, cenaba con ellos si coincidíamos, hablaba si me preguntaban, y vivía una vida paralela. La noche antes de irme a Madrid tras graduarme, mamá me abrazó. Te echaremos de menos, pero sabemos que estarás bien. Siempre sales adelante sola. Casi me río. No me echarían de menos porque nunca notaron que estaba. Pero sí, saldría adelante sola, como siempre. Gracias por la confianza. El primer paso para honrar a la única persona que me vio de verdad fue dejar de ser Elena Pardo. Esa chica era invisible, secundaria. Yo sería Elena Moreno. Mi abuela Matilde era la que celebraba mis notas y escuchaba mis planes. Si iba a desaparecer de la vida de los Pardo, me llevaría su apellido. Pasé horas investigando cómo cambiarme el apellido legalmente. Resulta que, siendo mayor de edad y sin deudas pendientes ni antecedentes, es sencillo. Papeleo, una tasa y una cita en el registro civil. Pan comido para alguien que lleva gestionando su vida desde los 16. Lo bueno de cambiar solo el apellido es que no hay que publicarlo en grandes boletines. Los Pardo jamás pensarían en buscar a una Elena Moreno. La cita fue un martes. Fui con mi mejor traje, una chaqueta azul marino que compré para entrevistas, y la confianza de quien ha sobrevivido a 5 años de carrera a pulmón. El juez preguntó el motivo. «Quiero honrar a mi abuela fallecida, señoría. Fue mi verdadero apoyo». Selló los papeles sin problemas. Así nació legalmente Elena Moreno. Al salir del juzgado me sentí ligera, como si me hubiera quitado una piel que nunca me quedó bien. Además, Elena Moreno suena profesional y cercano.
Nombre de tarjeta de visita. Luego vinieron los trámites prácticos. Nuevo DNI, carnet de conducir, cuenta bancaria. Moví mis ahorros, unos 3.000 euros, a un banco nuevo al otro lado de la ciudad donde nadie me conocía. Mantuve el móvil porque, seamos sinceros, ¿quién me iba a llamar? Los Pardo no eran de llamar mucho. Lo más difícil fue decírselo a mi amiga Sara, la única que sabía dónde estaba. Nos vimos en una cafetería. ¿Qué vas a hacer qué? Casi se atraganta con el café. Me cambio el apellido. Borrón y cuenta nueva. Le enseñé el DNI. Sigo siendo Elena, pero ya no soy una Pardo. Sara lo miró como si fuera una prueba de un crimen. Parece extremo. Sé que tu familia es difícil, pero... No es extremo, Sara. Es justicia. Si hay una emergencia, Tomás se encargará. Él es el importante. Sara tiene una familia que recuerda sus cumpleaños, así que no podía entender qué se siente al ser un personaje secundario en tu propia vida. Prométeme que seguiremos en contacto, me pidió. Claro, el número es el mismo. Solo cambiará el nombre en mi futura tarjeta de visita. Ella se rió. Estás loca, pero eres brillante. Siguiente paso. El piso. Había vivido en residencias, pero Elena Moreno necesitaba su espacio. Encontré un estudio minúsculo en Madrid, cerca de la zona de Cuatro Caminos. Nada lujoso, pero mío. Por primera vez, no tuve que poner un contacto de emergencia familiar sin sentir vergüenza. La mudanza fue rápida. Ropa, libros, el portátil y algunas fotos de la universidad, editadas para que no salieran ellos. Metí todo en el Ibiza y salí del pueblo, dejando atrás a los Pardo y 22 años de invisibilidad. No huía, corría hacia algo mejor. El estudio era pequeño, pero parecía un palacio. No había ropa de deporte de Tomás por el pasillo, ni conversaciones que se cortaban al entrar yo, ni recordatorios de que yo era la hija que sabía cuidarse sola. Esa noche pedí comida china y cené en el suelo. El móvil vibró. Era Sara. ¿Cómo se siente ser Elena Moreno? Miré mi nuevo carnet sobre la mesa. ¿Cómo volver a casa? Respondí. Lo mejor fue lo fácil que resultó. Nadie me buscó. No hubo llamadas de pánico ni denuncias de desaparición. Había desaparecido tan sutilmente que ni se dieron cuenta. Mamá pensaría que estaba liada buscando trabajo. Papá que ya llamaría si necesitaba algo. Tomás estaría demasiado ocupado con su fútbol. 3 semanas después mamá llamó. Por un segundo estuve a punto de contestar. Luego recordé el aparcamiento vacío tras mi graduación y dejé que saltara el buzón. Hola, hija. Solo llamaba para ver qué tal. No sabemos nada desde tu graduación. Espero que estés bien. Un beso. Sonaba distraída, como siempre. Borré el mensaje. Si querían contactarme, tenían mi número, pero tendrían que esforzarse de verdad. Fue la última vez que alguien de los Pardo intentó llamarme en 6 años. 6 años que demuestran cuánto me echaron de menos, ¿verdad? Elena Moreno empezó a buscar trabajo en Madrid inmediatamente. Si vas a reinventarte, hazlo en un sitio que valore el cambio. Actualicé mi currículum, destacando mis trabajos mientras estudiaba y ocultando cualquier detalle de mi vida anterior. Las entrevistas fueron bien. Resulta que cuando pasas la vida siendo subestimada, desarrollas una atención al detalle y una capacidad de anticipación increíbles. A los 3 meses de graduarme, Elena Moreno consiguió un puesto junior en Morales y Asociados, una consultora de tamaño medio en la calle Castellana. El sueldo daba para el estudio en Cuatro Caminos y el abono transporte, pero era un comienzo. Y oye, al menos allí nadie sabía que yo solía ser invisible. Vendí el Ibiza, metí mis cosas en una maleta y me sumergí en la ciudad, hacia un lugar donde ser invisible era lo normal. Por el retrovisor del taxi vi desaparecer mi antigua vida. ¡Qué alivio! Madrid me golpeó con su realidad de ruido y ambición. Mi estudio era del tamaño del cuarto de Tomás. El alquiler era más de lo que mi padre ganaba en una semana, y los vecinos parecían decididos a hacer obras las 24 horas. Pero era mi casa, mi primera casa real, y a diferencia de la casa de los Pardo, aquí nadie esperaba que estuviera agradecida por ser ignorada. Tardaba 1 hora en metro hasta la oficina. 1 hora que usaba para observar. Los madrileños tienen una energía, una prisa que yo no conocía. Caminan rápido, hablan alto y saben dónde van. Yo quería esa seguridad. El primer día en la consultora, me puse mi traje de las entrevistas. Jennifer, la jefa de oficina, me miró de arriba a abajo y dijo, «Hija, tenemos que hablar de tu presupuesto para ropa. Aquí la imagen cuenta más de lo que parece». Me llevó a una tienda en rebajas en el descanso y me ayudó a elegir 3 conjuntos combinables. Pagué con tarjeta de crédito, intentando no pensar en la deuda. Nada más profesional que endeudarse para parecer rica y esperar ganar lo suficiente para pagarlo. «Ya te apañarás», me dijo Jennifer, repitiendo la frase de mi infancia. «Las chicas, listas como tú, siempre lo hacen».
El trabajo era administrativo básico: archivar, contestar teléfonos, organizar reuniones para gente que ganaba en un mes lo que yo en un año, pero lo observaba todo. Cómo hablaban a los clientes, cómo montaban las presentaciones, cómo se movían en las reuniones. Lo absorbía todo como una esponja porque, a diferencia de mi familia, esta gente sí merecía ser estudiada. Mi supervisor, Roberto, era un asociado junior que trataba al personal administrativo como muebles. Ni se sabía mi nombre. Me llamaba la ayudante. Ayudante, necesito el informe Morales. Ayudante, mueve la reunión de las 2. Ayudante, tráeme un café de verdad, no el de la máquina. Sonreía y decía que sí a todo porque necesitaba el empleo, pero también empecé a tomar notas de sus errores. Roberto prometía cosas que no podía cumplir y luego corría para taparlo. Duplicaba reuniones, olvidaba plazos y siempre echaba la culpa a fallos administrativos cuando algo salía mal. ¡Qué elegante! Tras 2 meses viéndolo tropezar, empecé a anticiparme. Tenía el café listo, los informes ordenados, la agenda cuadrada antes de que él lo pidiera. Empezó a depender de mí sin darse cuenta. Los hombres como Roberto siempre lo hacen. Ahí fue cuando hice mi primer movimiento de poder. Roberto había prometido a un cliente importante un análisis de mercado para el viernes. El jueves por la tarde, me di cuenta de que se le había olvidado por completo. El cliente venía de Barcelona solo para esa presentación. Roberto entró en pánico. Ayudante, ¿dónde está el análisis de los catalanes? Ni siquiera lo has empezado, dije con calma. Se puso pálido. ¿Cómo que no? Te dije la semana pasada que hicieras la investigación previa. Mentira. Nunca me pidió nada más que cafés, pero vi que pensaba culparme de su fracaso. ¡Qué creativo! En realidad, dije sacando una carpeta, me tomé la libertad de recopilar datos preliminares por si acaso. Le di un dossier que había hecho en mis horas libres. No estaba acabado, pero era una base sólida. Roberto agarró la carpeta como un náufrago o un flotador. Los datos eran buenos, muy buenos. Había aprendido sola a hacer análisis de mercado con tutoriales y libros de la biblioteca, deberes que me ponía a mí misma. Es curioso cómo aprendes más rápido cuando no esperas que nadie te enseñe. Esa noche se quedó hasta tarde convirtiendo mi estudio en una presentación. El viernes triunfó ante el cliente y lo felicitaron por su atención al detalle. Nunca me dio las gracias, pero nunca olvidó que le salvé el cuello. Esa tarde, Jennifer pasó por mi mesa. He oído que estás haciendo tareas de investigación extra. Solo intento ayudar. Roberto dice que podrías estar interesada en labores analíticas. ¿Qué te parece un ascenso? Asistente analítica. Venía con una subida modesta de sueldo y el derecho a estar en las reuniones como redactora de actas. Significaba que ya no era solo la ayudante. Tenía un título y acceso a las tripas del negocio. Me encantaría, dije. Ese fin de semana me compré un traje de verdad y me permití imaginar un futuro donde Elena Moreno no fuera solo la chica que desapareció. El ascenso lo cambió todo. De repente estaba en las reuniones, escuchando cómo se cerraban acuerdos, viendo las negociaciones en directo. Entendí que los negocios son estrategia, psicología y pura confianza. Yo era buena en las 2 primeras y trabajaba en la tercera. También vi que muchos asociados jóvenes funcionaban por instinto, como yo. Tenían mejores apellidos y contactos, pero no trabajaban más duro ni pensaban mejor. Solo tenían mejor ropa y más seguridad. Bueno, yo podía mejorar ambas cosas. A los 6 meses en Madrid, una noche que me quedé hasta tarde, oí a Roberto hablar por teléfono con un cliente potencial. Estaba vendiendo un análisis de mercados tecnológicos emergentes que superaba con creces sus conocimientos. Cuando colgó, llamé a su puerta. No he podido evitar oír la charla con el señor Dalmau. El sector tecnológico suena fascinante. Roberto parecía agobiado. Sí, va a ser un reto. He estado leyendo mucho sobre el tema. ¿Quieres que te prepare un borrador? El alivio en su cara fue total. Sería de gran ayuda, Elena. Elena, por fin se sabía mi nombre. Progresamos. Se volvió nuestra rutina. Roberto vendía humo y yo ponía el fuego. Él se llevaba el mérito, pero yo aprendía el oficio desde dentro y me ganaba fama de ser la que hacía que las cosas funcionaran. No era el plan ideal, pero trabajaba con lo que tenía. No era la carrera que imaginé, pero avanzaba con pies de plomo. Elena Moreno estaba construyendo algo real, algo suyo. En mi segundo año en Morales y Asociados, ya conocía las reglas del juego. Roberto se llevaba las medallas de día y yo me quedaba hasta tarde estudiando lo que él debería saber. Análisis, modelos financieros, investigación industrial, lo absorbía todo. El gran salto llegó cuando detecté un error que podría haber costado un cliente millonario. Roberto llevaba semanas trabajando en un acuerdo de telecomunicaciones, basándose en mis datos, pero fingiendo entender los tecnicismos. La noche antes de la presentación final,
Revisando el contrato, vi algo que me dio escalofríos. El cliente iba a invertir en una tecnología que los líderes del sector estaban a punto de descartar. Fui al despacho de Roberto a las 9 de la noche. Tenemos un problema. Le expliqué el asunto, enseñándole informes financieros que él ni se había leído. La tecnología era obsoleta, pero el cliente aún no lo sabía. Si Morales y Asociados les dejaba seguir adelante, perderíamos al cliente en cuanto perdieran el dinero o nos demandarían por negligencia. Roberto se puso blanco. ¿Qué hacemos? Decirles la verdad esta noche, antes de que firmen. Perderemos la comisión ahora, pero ganaremos su confianza de por vida. A veces me sorprendo de mi propia lucidez. Roberto llamó. El cliente se enfadó al principio, pero agradeció la honestidad cuando vio las pruebas. Reestructuramos el acuerdo, les ahorramos millones y demostramos que Morales y Asociados miraba por sus intereses. Una idea revolucionaria, lo sé. El lunes, el propio señor Morales pasó por mi mesa. Elena, me han dicho que fuiste clave para salvarlo de las telecos. Solo hacía mi trabajo, señor. Él sonrió. Tu trabajo es administrativo. Lo que hiciste fue un análisis estratégico que evitó un desastre. Tenemos que hablar. Esa charla derivó en otro ascenso. Analista de estrategia, con despacho propio y un sueldo que por fin me permitía vivir sin contar cada euro. Y lo mejor, ya no trabajaba para Roberto. Reportaba directamente a Jennifer Valle, una socia senior que sabía reconocer el talento. Jennifer se convirtió en la mentora que nunca tuve. Me enseñó a presentar resultados, a estructurar informes para que impactaran y a navegar la política de oficina sin perder la integridad. También me introdujo en un concepto que cambiaría mi vida, la consultoría de asociación. El dinero de verdad no está en trabajar para firmas como esta, me explicó en un almuerzo. Está en crear tu propia cartera de clientes y llevártelos cuando estés lista para volar sola. La idea me asustó y me emocionó a la vez. Montar mi propio negocio. Elena Moreno, la chica que casi no existió, dirigiendo su propia consultora. Tienes algo que la mayoría no tiene, siguió Jennifer. Ves los problemas antes de que estallen y los resuelves en silencio. Los clientes valoran eso más que las presentaciones brillantes. Durante el siguiente año, empecé a forjar lazos directos con los clientes, no traicionando a Morales y Asociados, sino siendo útil de verdad. Seguía los proyectos, enviaba artículos relevantes, cumplía siempre los plazos. El cliente de telecomunicaciones me recomendó a un colega, hice el proyecto bajo el paraguas de Morales, pero el cliente pidió trabajar conmigo específicamente la siguiente vez. Luego vino otra recomendación, y otra. Es curioso cómo la gente nota cuando haces bien tu trabajo. Jennifer lo vio y me hizo una oferta inesperada. ¿Y si dejo Morales y monto mi propia firma? ¿Y si te propongo ser mi socia en lugar de mi empleada? Valle y Moreno Consultores. El nombre sonaba imposible y perfecto a la vez. No tengo capital para invertir, admití. No hace falta. Tú pones los clientes y la capacidad analítica. Yo pongo 15 años de experiencia y los fondos iniciales. Vamos al 50%. Esa noche, en mi estudio que por fin tenía muebles de verdad y no cajas de cartón, intenté asimilarlo. Elena Moreno, socia de una consultora, la chica de la que su familia ni se despedía iba a ser empresaria. Llamé a Sara, mi único vínculo con el pasado. ¿Qué vas a hacer qué? Se rió. Montó una consultora, Valle y Moreno. ¿Moreno? ¿Ese es tu apellido ahora? Desde hace 3 años, me queda bien. Se me olvida que ya no eres Elena Pardo. Suenas distinta cuando hablas de trabajo. ¿Cómo de distinta? Con la seguridad de quien sabe que pertenece al lugar donde está. 6 meses después, Jennifer y yo dejamos Morales y Asociados y abrimos nuestra oficina en un local pequeño en el barrio de Salamanca. El primer mes tuvimos 3 clientes, todos recomendados por gente que quería trabajar conmigo. Nada mal para una chica invisible. Al final del primer año, teníamos 12 clientes fijos y lista de espera. Nuestra especialidad era ayudar a empresas medianas a navegar mercados volátiles y evitar errores caros. Se corrió la voz de que Valle y Moreno detectaban lo que otros pasaban por alto. ¿Quién iba a decir que fijarse en los detalles sería tan clave? Los ingresos eran mejores de lo que soñé. Daba para vivir bien, ahorrar e invertir. Me mudé a un piso de verdad en la calle Alcalá, me compré ropa que me quedaba bien, y empecé a moverme como alguien que merece estar en las mesas donde se decide todo. Pero lo mejor no era el dinero, sino el respeto. Los clientes me escuchaban, seguían mis consejos, me recomendaban porque confiaban en mi criterio. Para alguien que pasó la vida siendo subestimada, ese reconocimiento valía más que cualquier nómina. Tras 3 años con Valle y Moreno, conseguimos nuestro mayor cliente, una tecnológica en plena transformación.
El proyecto era tan complejo que requería una presentación ante su consejo de administración con presencia de medios de comunicación. Elena, dijo Jennifer tras ganar el contrato, es hora de subir el perfil. Conferencias, artículos en prensa económica, quizás alguna entrevista. La idea me dio vértigo. ¿Entrevistas? Eres la cara de la parte analítica. Mereces el crédito por lo que has construido. Pensé en ello semanas. Salir en los medios significaba ser visible, y ser visible significaba que alguien de mi antigua vida podría verme tras 4 años de ser Elena Moreno. ¿Estaba lista para el riesgo? Entonces comprendí algo. Ya no tenía que esconderme. Había construido una vida de la que estar orgullosa. Si los Pardo me veían, era su problema. Elena Moreno no tenía nada que ocultar. A diferencia de ellos, mi éxito era mérito mío. Acepta la entrevista, le dije a Jennifer. Es el momento. La entrevista en Forbes España lo cambió todo. No porque dijera nada revolucionario, sino porque a veces la historia adecuada llega en el momento justo. Jóvenes emprendedoras que reinventan la consultoría era el titular, con una foto mía en el despacho mirando a Madrid. La periodista, Rebeca Santos, quedó impresionada con nuestra tasa de retención de clientes y nuestro crecimiento del 200% anual, manteniendo la boutique. La mayoría de consultoras crecen contratando juniors a granel. Vosotras mantenéis la calidad seleccionando clientes. Es raro a vuestra edad, comentó. Prefiero resolver bien los problemas adecuados que crear problemas nuevos por crecer demasiado rápido, respondí. Es increíble cómo ese concepto confunde a la gente. La revista citó la frase y detalló nuestro método de consultoría preventiva. Identificar el iceberg antes del choque. Mencionaron el éxito con la tecnológica y añadieron que habíamos ahorrado a nuestros clientes más de 30 millones de euros en malas inversiones. En la foto salía profesional, segura, digna de una portada. Mucho más exitosa que cualquier chica con un birrete solitario hace 6 años. La mañana que salió el artículo online, mi secretaria llamó a la puerta con cara de asombro. Elena, tienes unas 30 peticiones de entrevista y el teléfono no para. En una semana, me llamaron empresas 3 veces más grandes que cualquiera con la que hubiéramos trabajado. El diario Expansión quería una columna mensual. Informe semanal de TVE me contactó para un reportaje sobre nuevas tendencias estratégicas. Resulta que evitar desastres es un tema candente. ¿Te das cuenta de lo que significa? Dijo Jennifer. Ya no somos una firma pequeña. No si aceptamos la mitad de estos contratos. Tenía razón. Forbes nos posicionó como innovadoras, no como una consultoría más. Las empresas nos buscaban específicamente porque leyeron que evitábamos desastres en lugar de parchearlos. La entrevista en televisión fue un martes. Pasé el fin de semana ensayando frases cortas y respuestas a preguntas difíciles. Jennifer me ayudó a elegir un traje que gritara éxito pero resultara cercano, y me dio consejos para hablar ante la cámara. Recuerda, me dijo, no eres Elena, la chica que desapareció. Eres Elena Moreno, socia fundadora de Valle y Moreno. Créetelo. La entrevista fue en los estudios de Prado del Rey. Estaba nerviosa, pero al encenderse el piloto rojo, me invadió una calma extraña. El presentador, Miguel Roberts, hizo preguntas inteligentes sobre estrategia y mercados. ¿Qué consejo le daría a otros jóvenes profesionales que quieren empezar? No esperéis permiso. No esperéis a que alguien valide vuestra idea o os dé la oportunidad. Si veis un problema y sabéis cómo arreglarlo, hacedlo. La credibilidad viene de los resultados. Sonaba a consejo de veterana, y lo era. Y si tenéis la suerte de tener apoyo familiar, buscadlo primero. El toque de ironía en mi voz pasó desapercibido para el público, pero me sentí muy bien diciéndolo. Tras la entrevista, la productora me dijo que habían recibido llamadas preguntando por nuestro contacto durante la emisión. Eso no suele pasar en entrevistas de economía, comentó. Has tocado una fibra. El programa se emitió esa noche. Lo vi en mi casa con una botella de vino y una sensación de irrealidad. Estaba en la televisión nacional hablando de estrategia como si lo hubiera hecho toda la vida. La mujer segura de la pantalla no se parecía en nada a la chica invisible del aparcamiento 6 años atrás. El móvil empezó a arder tras el programa. Clientes, periodistas, felicitaciones de colegas. Pero hubo una llamada que casi no reconozco. Sara. Elena, por Dios, te acabo de ver en la tele. Ha sido increíble, increíble. Pareces nacida para estar ahí. Suenas tan exitosa. Es que soy exitosa, Sara. Se siente bien decirlo sin explicar nada más. Lo sé, pero verte en la tele lo hace real. Mi compañera de piso estaba mirando y dijo, espera, ¿tú conoces a esa tía? Me he sentido famosa por asociación. Hablamos 1 hora. Ella se había casado, vivía en Valencia y trabajaba en una ONG.
vida normal de alguien que no ha tenido que reinventarse. ¿Te puedo preguntar algo?, dijo al final. Claro, ¿no echas de menos nada de aquello? El sentimiento de familia. Gente que te conoció antes de todo esto. Miré mi piso, mi vida perfecta, mi independencia absoluta. Recordaba querer una familia que me quisiera, pero la realidad era que nunca la tuve, así que no podía echar de menos algo que no existió. Era triste o liberador, según se mire. Al colgar, me quedé mirando las luces de Madrid desde mi ventana. Por ahí fuera, quizás mi familia vio la entrevista, quizás reconocieron a la hija y hermana que olvidaron, quizás se preguntaban cómo Elena Pardo se volvió invisible. Elena Moreno, la empresaria de éxito. La idea no me dolía como un año atrás. Si me vieron, vieron lo que se perdieron por no fijarse en mí. Era su pérdida, no la mía. Pero comprendí algo más. Aún no me había librado de ellos del todo. Una parte de mí aún se preguntaba si por fin estarían orgullosos. Y eso me molestaba. Después de todo, una pequeña parte de mí seguía siendo la chica que esperaba aprobación. Habéis vivido algo increíble y os habéis dado cuenta de que aún os importa la opinión de gente que nunca os valoró. Dejad un comentario sobre cómo lo gestionasteis, y dadle a me gusta si os gusta el camino de Elena. Elena Moreno construyó una vida asombrosa, pero aún no era ella misma del todo. El verdadero test llegaría cuando el pasado alcanzara al presente. Y visto el revuelo del artículo de Forbes, ese choque iba a ser antes de lo esperado. El éxito de Forbes e Informe Semanal creó un efecto dominó que no preví. En 6 meses, Valle y Moreno dobló su tamaño, nos mudamos a una oficina mayor en la zona de Colón, y me llamaban para dar charlas por todo el país. Nada mal para una desconocida. Pero el giro real vino cuando llamó Marcos Wellington. Wellington Industries era una empresa del IBEX 35 que enfrentaba una crisis que les costó 2 CEOs y millones en ingresos. El consejo vio mi entrevista y quería saber si su situación tenía remedio. La mayoría de consultoras quieren reestructurarlo todo, explicó Marcos en la primera cita. Despidos, cambios radicales, medicina de guerra. Pero tu especialidad es la prevención. ¿Qué habrías hecho tú hace 6 meses? Pasé 2 semanas analizando sus errores, ignorar al mercado, pasar de las quejas de los clientes y decidir por corazonadas y no por datos. Pero el negocio base era sólido. No necesitáis una revolución, les dije. Necesitáis tapar las fugas, recuperar la confianza del cliente y poner sistemas para que no vuelva a pasar. Es cirugía, no amputación. Ese contrato valía más que todo lo que Valle y Moreno ganó en su primer año. Nos puso en el mapa como la firma que rescataba lo que otros daban por perdido. Jennifer y yo trabajamos 18 horas al día durante 3 meses, viviendo prácticamente en la empresa. Reestructuramos procesos, mejoramos su análisis de mercado y entrenamos a sus directivos para detectar señales de alarma. La transformación fue espectacular. En 6 meses, la acción recuperó un 40%. En un año, daban beneficios récord. La prensa económica lo llamó uno de los rescates corporativos más brillantes de la historia reciente. Elena Moreno salva a Wellington Industries fue el titular en expansión, que me hizo ver que ya estaba en otro nivel. No era solo éxito, era reputación de hierro. Me llovían ofertas para hablar en escuelas de negocios, me invitaban a consejos de administración. Elena Moreno era la persona a la que todos escuchaban. Me di cuenta de que las habilidades que desarrollé por ser invisible, observar, anticipar, resolver en silencio, eran mis mayores activos profesionales. Lo que los Pardo llamaron independencia para ignorarme, el mundo empresarial lo llamaba pensamiento estratégico y liderazgo proactivo. Salí en portadas, di charlas en foros internacionales, cada logro era un paso más lejos de la chica del birrete solitario. Elena Moreno no solo era exitosa, era influyente. Su opinión movía mercados, pero el éxito trae retos. Competidores, periodistas husmeando. Jennifer llevaba los medios, pero decía que los reporteros insistían en mi pasado. Buscan la historia del origen, explicaba. Emprendedoras hechas a sí mismas son buen tema, pero emprendedoras misteriosas son mejor. Tarde o temprano, alguien excavaría. Debería haberme preocupado, pero no tenía nada que ocultar. Si los Pardo leían esto, verían lo que perdieron. Elena Moreno, la estratega que salvó empresas del IBEX 35. Esa noche, desde mi despacho, miraba Madrid. En algún sitio, directivos usaban mis planes. Mañana tenía 3 citas con clientes nuevos y una llamada con una multinacional. La semana que viene volaba a Londres. Hace 6 años era invisible para mi familia. Hoy redefinía la estrategia empresarial. El viaje de Pardo a Moreno estaba hecho, pero lo mejor estaba por venir. La llamada llegó un miércoles mientras revisaba contratos. Mi secretaria me pasó una petición rara. Elena, tengo a un productor del programa
60 minutos al teléfono. Quieren un reportaje sobre el rescate de Wellington y la consultoría preventiva. Quieren que seas la imagen del reportaje. Un programa de máxima audiencia que llega a cada rincón de España, incluido ese pueblo de Salamanca, donde pensarían que su hija simplemente se fue a trabajar. Diles que llamo en una hora, dije. Necesitaba pensar. Esto era televisión en prime time. Jennifer estaba fuera. Llamé a Sara. Quieren hacerme un reportaje en la tele, a nivel nacional. Increíble, pero da miedo. ¿Y si tus padres lo ven? Nunca le conté los detalles de mi desaparición, solo que me distancié y empecé de cero. Sí, ¿sería tan malo? ¿El qué? Eres un éxito total. Igual se sienten orgullosos. Tuvieron 22 años para estarlo y no pudieron. El rencor en mi voz me sorprendió. Pero ya no eres la chica invisible. Eres Elena Moreno, igual te ven distinto ahora. Pensé en eso todo el día. Elena Moreno era tan grande que hasta los Pardo tendrían que reconocerla. ¿Pero quería ese reconocimiento ahora? Llamé al productor. Me interesa, pero con condiciones. Hablamos de estrategia, de Wellington, de negocios, nada de vida personal, pasado o familia. Hubo un silencio. Eso casi hace la historia mejor. Una empresaria misteriosa que no habla del pasado. Muy televisivo. Perfecto. Nada como el misterio para atraer la atención que quería evitar. El reportaje se grabó un mes después. El equipo de televisión pasó 3 días en la oficina, grabando mi entorno, mis clientes, mi éxito. La periodista, Margaret Chen, española de origen asiático, muy punzante, fue respetuosa pero inquisitiva. Has construido algo enorme en poco tiempo. La gente quiere saber el camino hasta aquí. El camino no es la historia. Los resultados sí. Pero los espectadores conectan con lo humano. ¿Qué te mueve? Me mueve ver el problema antes del desastre. Lo demás es ruido. Pareció aceptar que yo prefería que mi trabajo hablara por mí. El reportaje se emitió un domingo de marzo. Lo vi sola en mi piso con una copa de vino y el móvil apagado. Los 12 minutos de reportaje fueron mejores de lo esperado. Se centraron en Wellington, entrevistaron a directivos que me daban el mérito de salvar la empresa y posicionaron la consultoría preventiva como algo revolucionario. Las imágenes eran potentes. Yo, en mi despacho con Madrid de fondo, dando charlas, testimonios de clientes agradecidos. Salía segura, exitosa, dueña de mi narrativa. El cierre de Margaret fue demoledor. Elena Moreno representa una nueva generación de líderes que creen que la mejor crisis es la que no ocurre. Ha ahorrado millones a sus clientes y podría cambiar la consultoría en España para siempre. El reportaje acababa conmigo mirando al horizonte, la imagen del éxito por mérito propio. Encendí el móvil al acabar. Ardía. Clientes, periodistas, felicitaciones. La web de la consultora se cayó por el tráfico, pero hubo una llamada que cogí al momento. Sara lloraba. Elena, has sido brutal. Pareces otra persona. Estoy tan orgullosa de ti. Gracias. Aunque igual debería haber mantenido un perfil más bajo. ¿Bromeas? Eres la consultora más famosa del país ahora. Esto lo cambia todo. Tenía razón. Esa visibilidad atraería a todos, clientes, rivales, y a la gente de mi pasado que por fin conectaría a Elena Moreno con Elena Pardo. Había construido a una Elena Moreno imposible de ignorar. Misión cumplida. Pero esa noche, mirando Madrid, comprendí algo. Ya no tenía miedo a ser descubierta. Me había convertido en alguien que valía la pena descubrir. Si los Pardo vieron eso y reconocieron a su hija olvidada, verían lo que perdieron por elegir un partido de fútbol antes que mi graduación. Verían de quién podrían haber estado orgullosos si se hubieran fijado en mí. Esa idea debería haberme bastado, pero habría una duda. ¿Qué haría si me buscaban? ¿La chica que esperó 22 años su aprobación querría su perdón? ¿O Elena Moreno demostraría que ya no los necesitaba? El lunes tendría la respuesta. La llamada llegó el lunes por la mañana. Mi asistente, Carolina, me pasó el recado con tono de disculpa. Elena, tengo a alguien en la línea 3 que dice ser tu hermano. Dice que es una urgencia familiar. ¿Tomo nota? Se me cortó la respiración. Tras 6 años de silencio, Tomás Pardo había encontrado a Elena Moreno. No tardaron mucho. Dile que estoy en reuniones y toma sus datos. Pero no pararon. Mi madre llamó el martes, mi padre el miércoles. Carolina tomaba notas mientras yo me preguntaba cuánto podría retrasar lo inevitable. Los mensajes eran lo esperado: sorpresa, orgullo por mis logros, ganas de hablar, ni rastro de perdón por mi graduación, ni mención a mis años de invisibilidad, solo interés ahora que Elena Moreno era alguien importante. Predecible. El viernes tarde, Carolina llamó a la puerta con cara de: «Esto tienes que arreglarlo tú». «Están aquí», susurró. «¿Quiénes?»
Tus padres y tu hermano. Están abajo, quieren verte. Seguridad ha llamado porque no tienen cita, pero insisten en que es una urgencia familiar. Por mi ventana veía la Gran Vía, gente viviendo su vida sin saber que mi mundo estaba a punto de chocar con mi pasado. Diles que suban a la sala B, Carolina. Y despeja mi agenda. Me tomé 5 minutos para calmarme. Me miré al espejo y recordé quién era. Elena Moreno, socia de Valle y Moreno, respetada, influyente, no Elena Pardo, la hija que se podía ignorar sin consecuencias. Estaban junto al ventanal cuando entré, mirando las vistas de mi éxito. Mamá había envejecido, tenía el pelo gris. Papá se veía más pequeño, menos imponente que a mis 22 años. Tomás era un hombre, ya no el adolescente del fútbol. Elena, soltó mamá con lágrimas en los ojos. Señorita Moreno, corregí sentándome en la cabecera. ¿Quiénes son ustedes? No pude evitarlo. La farsa duró 3 segundos. Hija, por favor, te hemos buscado años, dijo mamá. No sabíamos que te cambiaste el apellido ni que estabas en Madrid. Te vimos en informe semanal y no podíamos creer que la pequeña Elena fuera alguien tan importante. Mi voz salió más dura de lo previsto. Pues ya veis que sí. Papá se aclaró la garganta. Elena, para nosotros siempre serás nuestra Elena. Sabemos que cometimos errores, pero somos familia. Queremos arreglarlo. ¿Arreglar qué exactamente? Tomás habló por primera vez. Sabemos que te dolió lo de la graduación. Fue imperdonable. Nos arrepentimos cada día. Curioso, repliqué, porque habéis tardado 6 años y un reportaje en la tele nacional en arrepentiros lo suficiente para buscarme. Hubo un silencio incómodo. Venían buscando un reencuentro de película y tenían a Elena Moreno en una sala de juntas, y Elena Moreno no jugaba con las reglas de los Pardo. Mamá insistió. Te echamos de menos. La casa no es igual sin ti. No lo sé. Yo no estaba allí. Es raro echar de menos a alguien cuya presencia nunca notasteis. Eso es lo que queremos cambiar, dijo papá muy serio. Queremos que vuelvas a casa. Que seas parte de la familia. Casi me río. Tras 6 años construyendo una vida sin ellos, pensaban que lo dejaría todo por volver a un pueblo de Salamanca. ¿Y por qué iba a hacer eso? Porque somos familia, dijo Tomás como si eso lo explicara todo. Familia, repetí. Tomás, dime, ¿en qué posición jugabas en el instituto? De mediocentro. Ya lo sabes. ¿Y cuál es mi color favorito? Silencio. ¿Y cuándo es mi cumpleaños? Silencio sepulcral. ¿Queréis que vuelva a una familia que no sabe mi cumpleaños pero recuerda tu posición en el fútbol de hace una década? La ironía era poética. Mamá arrugó la cara. Sabemos que no fuimos perfectos. ¿Perfectos? Os olvidabais de que existía, si no necesitabais algo. Os perdisteis cada momento clave. Elegisteis un partido de regional antes que mi título. Ya te lo explicamos, saltó papá. Había ojeadores. Siempre había algo más importante que lo que Elena necesitara. Pero mira qué curioso. Habéis encontrado a Elena Moreno. Habéis rastreado mi negocio, pasado la seguridad e insistido en verme. Cuando os ha importado, cuando habéis querido algo, habéis sabido encontrarme. Mamá sollozó. Queremos recuperar a nuestra hija. ¿Vuestra hija? Habladme de ella. ¿Qué ha logrado? ¿Qué le apasiona? ¿Cuáles son sus metas? Silencio otra vez. No lo sabéis. Conocéis a Elena Moreno por la tele, pero no a vuestra hija porque nunca os molestasteis en conocerla. Tomás probó otra vía. Oye, estamos orgullosos de lo que has hecho. Este negocio, tu éxito, es increíble. Ahora nos sentimos orgullosos de que seas tan conocida. El momento era clave. Siempre lo hemos estado, afirmó mamá. Abrí mi portátil. La semana que viene tengo citas con 3 CEOs de empresas del IBEX. El mes que viene vuelo a Londres por un contrato que vale más que lo que ganará mucha gente en su vida. En televisión quieren otro reportaje sobre cómo mi trabajo cambia el sector. Cerré el portátil. Elena Moreno está ocupada. Elena Moreno es importante. Elena Moreno tiene gente que valora su tiempo. Elena Patterson era invisible. Elena Moreno es imposible de ignorar. Y no es casualidad. Es la elección que hice cuando dejé de esperar que notarais mi existencia. Queremos ayudarte, soltó papá de golpe. Apoyar tu negocio, invertir en tu éxito. Me quedé helada. La audacia me dejó muda. ¿Invertir en mi éxito? Nos ha ido muy bien estos años, siguió él, sin notar mi frialdad. Podemos poner capital para expandirnos, ayudarte a crecer más rápido. Mamá asentía. Sabemos que no te apoyamos antes, pero ahora podemos. La familia debe ayudarse. Tomás intervino. La constructora de papá va genial. Podríamos invertir unos cientos de miles de euros en tu consultora. Unos cientos de miles en Valle y Moreno, que ya valía millones. Tuve que morderme el labio para no reírme.
A ver si lo entiendo, dije volviendo a mi sitio. ¿Queréis meter dinero en mi negocio? Exacto, dijo papá aliviado. Podemos ser socios, socios de familia de verdad. Y a cambio, vuelves a casa. Reconstruimos la relación. Hoy día puedes llevar esto desde cualquier parte, ¿no? La tecnología lo permite. Me senté despacio. Querían comprarme. Querían comprar el acceso a Elena Moreno invirtiendo en ella. El mundo de los negocios me enseñó a ver una OPA hostil de lejos. ¿Creéis que necesito vuestro dinero? Todo el mundo necesita capital, dijo Tomás. Hasta los negocios que van bien quieren inversores. Cierto, acepté. Los negocios quieren inversores. Buenos inversores. Abrí los estados financieros. Iban a saber qué se perdieron por ignorarme 6 años. Nuestra facturación el año pasado fue de 18 millones de euros, dije seca. Sus caras se descompusieron. El margen de beneficio es del 42%. Tenemos firmados contratos por 38 millones para este año y lista de espera. La expansión a Europa empieza el mes que viene en Londres, París y Frankfurt. En otoño abrimos en Singapur. El año que viene seremos la mayor consultora preventiva del mundo. Cerré el portátil. No necesitamos inversores. Cada semana rechazamos ofertas de firmas que quieren comprarnos por cifras que harían que vuestra constructora pareciera un puesto de chuches. El silencio era distinto ahora. Era estupor. La empresa en la que queréis meter unos cientos de miles vale unos 85 millones de euros. Mi patrimonio personal supera los 22 millones. A Tomás se le abrió la boca. Por fin alguien de mi sangre estaba impresionado por algo mío. Así que, cuando me ofrecéis ayuda con vuestro dinero, lo que hacéis es intentar comprar el derecho a una hija, a la que no hicisteis ni caso cuando no era rentable. No, no lo sabíamos, balbuceó mamá. Claro que no, porque nunca preguntasteis. En 6 años ni uno me buscó hasta que me vio en la tele, y pensó que igual le convenía conocerme. Fui al ventanal. Lo bueno de la familia es que se apoya antes del éxito, no después. La familia de verdad va a las graduaciones aunque haya fútbol. La familia nota cuando alguien desaparece 6 años. ¿Cometimos errores?, dijo papá en voz baja. No, me giré, tomasteis decisiones. Decisiones constantes durante 22 años. Elegisteis ignorarme, menospreciarme y olvidarme cada vez que salía algo más divertido. Y ahora queréis arreglarlo, supliqué a mamá. Ahora que soy lo bastante rica para merecer vuestra atención, no es solo por el dinero, es todo por el dinero. Si Elena Moreno fuera una administrativa ganando 1.000 euros al mes, ¿me habríais buscado tras verme un segundo en las noticias? ¿O habríais dicho, mira, Elena sale en la tele y seguido con vuestra vida? Nadie contestó, porque sabían la verdad. ¿Sabéis qué es lo triste? Seguí. Hace 6 años habría dado lo que fuera por esta charla. Habría agradecido vuestro interés y vuestro orgullo. Pero Elena Moreno no necesita vuestra aprobación, no necesita vuestro dinero, y desde luego no necesita a una familia que solo aparece cuando eres un éxito digno de foto. Por favor, dijo mamá llorando, sabemos que lo hicimos mal, te herimos, pero estamos aquí. ¿Eso no cuenta? Casi flaqueó. La chica que esperó 22 años quería decir que sí, pero Elena Moreno sabía más. Contáis porque valgo 85 millones. Si no valiera nada, aún os preguntaríais qué fue de Elena. Fui a la puerta. Esta es mi respuesta a vuestra inversión. Coged ese dinero y donadlo a becas universitarias para chavales cuyas familias no pueden pagarles los estudios. Chavales cuyos padres trabajan en 3 sitios para pagar la matrícula. Chavales que están solos en su graduación porque su familia tiene cosas más importantes. Carolina validará vuestro parking. Seguridad os acompañará a la salida. Elena, por favor, llamó papá al salir yo. Me giré una última vez. Elena Pardo murió hace 6 años en el aparcamiento de una universidad. Buscáis a alguien que no existe. ¿Y tú quién eres?, preguntó Tomás desesperado. Sonreí de verdad por primera vez en la reunión. Soy Elena Moreno, y soy todo lo que Elena Pardo pudo haber sido si alguien se hubiera fijado en que existía. No se fueron sin luchar. Durante las 2 semanas siguientes, los Pardo lanzaron una campaña para recuperarme. Flores diarias en la oficina con tarjetas de tu familia que te quiere. Cartas manuscritas con recuerdos que yo debería atesorar y perdones por despistes, que fueron negligencia sistemática. Tomás apareció 2 veces intentando convencer a Seguridad de que traía papeles urgentes. Mamá llamaba a la consultora diciendo que había una emergencia médica. Papá consiguió el móvil de Carolina y dejó mensajes larguísimos de cuánto me echaban de menos. Patético y cínico, justo lo que esperaba de gente que no acepta un no. Hay cosas que nunca cambian. El límite llegó un jueves noche. Al llegar a mi ático, mamá estaba sentada en el portal.
El portero, compasivo ante su historia de madre e hija malavenidas, la dejó entrar. ¿Le dijiste que no hablaste con tu hija en 6 años porque te olvidaste de que existía? Le pregunté. Elena, por favor, hablemos. De verdad. La dejé subir, por curiosidad de ver qué nueva manipulación traía. Recorrió mi casa como un museo, admirándolo todo. Lo has hecho muy bien, hija. Es increíble. Esto es un hogar de revista. Se sentó en mi sofá, pequeña y fuera de lugar entre el lujo que yo creé. Siempre supe que eras especial, tan independiente, tan capaz, fácil de pasar por alto. Nunca te abandonamos, hija. Me senté frente a ella, sin paciencia. Saltémonos la reescritura de la historia. Ambos sabemos cómo fue mi infancia. Calló, mirando sus manos. Sabemos que no fuimos perfectos, pero te queríamos. Os encantaba la idea de tener una hija que no pedía atención. Eso no es amor, mamá. Me incliné. ¿Cuándo me llamaste por última vez antes de verme en la tele? Me cambié el apellido. ¿Cuándo intentaste buscarme? ¿Preguntar a amigos? ¿Buscar online? ¿Contratar a alguien? ¿Cuándo te preguntaste si estaba viva, feliz o segura? Silencio. Pensábamos que estarías bien. Siempre te apañabas sola. La misma excusa de siempre. Mamá empezó a llorar. Esas lágrimas que buscan culpa. Quiero recuperar a mi hija, sollozó. Quiero que volvamos a ser una familia. Tu hija murió. Murió en aquel aparcamiento hace 6 años al ver que su familia prefería el fútbol antes que su mayor logro. No digas eso. Es la verdad. Elena Pardo, la chica que esperó 22 años que te fijaras en ella, se ha ido. Elena Moreno ocupa su lugar. Fui al ventanal. ¿Sabes qué es lo gracioso? Pasé años pensando qué me pasaba, por qué no merecía vuestra atención. Pensé que si trabajaba más, si lograba más, si no daba guerra, me veríais. Me giré. Pero el problema no era yo. El problema era que siempre buscabais una excusa para no mirar en lugar de una razón para hacerlo. Mis éxitos se ignoraban porque era independiente. Mis penas eran mi culpa porque era capaz. Cada desplante era aceptable porque había cosas más importantes. Mamá se secó las lágrimas. Todos nos equivocamos. Pero la familia perdona. La familia soluciona las cosas junta. Cierto. Pero esto no tiene solución. Son 22 años de negligencia y 6 de indiferencia. Ni notasteis que me fui hasta que fui un éxito televisivo. ¿Cuándo lo notamos? Pregunté. Silencio. Lo notasteis en 60 minutos al ver que habíais perdido la oportunidad de llevaros el mérito de mi éxito. Eso notasteis. Me acerqué a ella. Va a pasar esto. Te vas de mi casa, de mi edificio y de mi vida. Dejas de llamar a mi oficina y de acosar a mi gente. Vuelves a Salamanca y vives la vida que elegiste cuando decidiste que yo no valía tu tiempo. No puedes decir eso. Lo digo muy en serio. Elena Moreno no tiene tiempo para gente que solo la quiere porque es rica. Elena Moreno está con quien la valoró antes de valer 22 millones. Le abrí la puerta. Esto es un adiós. Para siempre. Mamá se levantó despacio, hundida. Te arrepentirás. La familia es para siempre. El dinero no dura, la familia sí. Casi me río de la ironía. No estuviste en mi graduación, ni en mis cumples. No estuviste cuando me mudé, ni cuando monté el negocio, ni cuando construí la vida que ahora quieres comprar. No estuviste en nada. Señalé el pasillo. Lo único que la familia hace seguro es fallarte cuando más la necesitas. Elena Moreno aprendió la lección y siguió adelante. Se paró en el umbral. Siempre seré tu madre. La biología no hace a la familia. El afecto sí. Y yo dejé de quererte mucho antes de dejar de ser Elena Pardo. Tras irse, me serví vino y miré Madrid, la ciudad que acogió a Elena Moreno y nunca la hizo sentir invisible. El móvil vibró. Sara, me he enterado de que te han encontrado. No me han encontrado, respondí. Han encontrado a Elena Moreno. Hay una diferencia. Por primera vez en 6 años, era libre. La chica que esperaba su aprobación por fin había muerto de verdad. Solo quedaba Elena Moreno. Y Elena Moreno tenía cosas más importantes que hacer que perder el tiempo con gente que solo la quería cuando era digna de ser querida. 6 meses después, en Wellington Industries, vi al CEO presentar resultados. Mi consultoría les ahorró 150 millones de euros. El éxito fue tal que otras empresas del IBEX cambiaron sus planes estratégicos para imitarnos. Al acabar, Marcos Wellington me dijo, Elena, no solo nos has salvado, has revolucionado nuestra forma de ver los negocios. El elogio me supo bien, pero sobre todo sentí gratitud. Gratitud por el trabajo, por los colegas que me respetaban y por la vida que construí sin mendigar aprobación a quien no la merecía. Esa noche, Carolina me trajo un sobre por mensajería, sin remitente, pero urgente.
Dentro, un recorte de un diario local de Salamanca. Empresario local expande su constructora. Salía mi padre junto a una obra nueva, hablando de su éxito y mencionando a su familia. Mi mujer Dayan, mi hijo Tomás y mi hija, que hace negocios en Madrid. Sin nombre. Solo mi hija que hace negocios. Tras todo lo ocurrido, tras verme en la tele nacional, seguía siendo un nombre vago. Ni Elena Moreno, la empresaria, ni Elena Pardo, la hija perdida, solo mi hija que hace negocios. Esa constancia era casi admirable. Tiré el recorte a la basura con alivio. La alegría real vino a la semana siguiente. Jennifer y yo firmamos la expansión internacional. Valle y Moreno tendría oficinas en 8 países en 2 años, conmigo al frente de la estrategia global. Eres una de las estrategas más influyentes del mundo, Elena, dijo Jennifer. Somos, corregí. Tú creaste esto, Elena. Yo solo ayudé. Esa noche hice una fiesta pequeña en el ático para los que apoyaron a Elena Moreno, Jennifer, Sara, que vino de Valencia, Carolina y amigos reales. Gente que me vio antes de ser digna de atención. Jennifer brindó, por Elena Moreno, que demostró que la mejor venganza es un éxito que deja al pasado sin sentido. Brindé mirando a esas caras más importantes que mi sangre. Sara se quedó al final. ¿Te has preguntado qué habría pasado si hubieran ido a tu graduación? Lo pensé. Habría pasado la vida intentando ganar su aprobación en lugar de construir algo que no la necesita, así que agradezco que fuera así. Entendí pronto que su aprobación no valía la pena. Sara me abrazó llorando. Estoy orgullosa de ti, Elena, por ser quien tenías que ser. Sola en mi despacho, preparaba mi charla para el Foro Económico Mundial. Mañana hablaría ante líderes globales. El mes que viene, en Tokio. El año que viene, Valle y Moreno podría ser comprada por una cifra que me haría de las mujeres más ricas del país. La vida de Elena Moreno superaba lo que Elena Pardo soñó en aquel coche hace 6 años. El móvil vibró, número desconocido. He visto tu foto en expansión. Muy orgulloso. Papá, borré el mensaje. La chica que esperó 22 años, esas palabras ya no estaba. Elena Moreno no necesitaba el orgullo de quien llega tarde y por las razones equivocadas. Acabé el trabajo, me serví la última copa y salí al balcón. Madrid brillaba. Por ahí fuera habría otras chicas en aparcamientos preguntándose por qué no valen el tiempo de su familia. Otras hijas aprendiendo a ser invisibles. Chicas, aceptando que saben cuidarse solas porque a nadie le importa ayudarlas. Creé una fundación, la beca Elena Moreno, para estudiantes de primera generación de familias que no pueden o no quieren apoyarlos. Hablé en foros de mujeres sobre el éxito sin redes tradicionales. Contraté a jóvenes que me recordaban a mí, asegurándome de que supieran que valían. Elena Moreno se convirtió en la persona que ve a quien necesita ser visto, la que aparece cuando hace falta, la que demostró que la familia elegida es más fuerte que la de sangre. La transformación era total. La chica invisible ahora era imposible de ignorar. La hija olvidada creó un legado que durará más que quienes la ignoraron. Recuerda que tu valor no lo decide quien te mira, sino lo que construyes cuando por fin te miras tú. A veces lo mejor es darte cuenta de que no necesitas la aprobación que persigues. A veces, desaparecer es el primer paso para estar presente. Elena Moreno lo entendió, y por fin, se apañó sola. Pero esta vez, lo hizo para siempre.